Bienvenidos a la tercera y última parte de la teoría de filtración correspondiente a la unidad 11. Repasando brevemente hasta donde llegamos en las partes 1 y 2, lo que hicimos fue, en una primera instancia, hacer una introducción al proceso de filtración y desarrollar las expresiones para el diseño de filtros a través del principio del estado cuasi estacionario y la aplicación del balance macroscópico de masa en estado no estacionario y el balance macroscópico de cantidad de movimiento en estado estacionario. Desarrollamos las expresiones para las pérdidas de carga o el delta P en el medio filtrante, en el lecho filtrante o torta. Describimos los dos tipos de torta que se pueden presentar, compresibles y no compresibles. Y en la segunda parte, ya con mayor detalle, avanzamos en los principios de operación de los distintos filtros industriales y aplicamos las expresiones para el filtro gravitatorio y el filtro centrífugo. En esta última parte vamos a aplicar las expresiones y ver el principio de operación del filtro prensa. Vamos a desarrollar y analizar cuáles son los tiempos óptimos para el ciclo de filtración por cargas. Y por último vamos a desarrollar las expresiones para un tipo de filtro que opera de manera continua, que es el filtro rotativo. Entonces, comenzando con el filtro prensa o de placas y marcos, que es otro modelo de operación semicontinua o por cargas. En cuanto a las ventajas que presenta este modelo de filtro, podemos mencionar que tiene una larga vida útil con un bajo costo de mantenimiento, que es extremadamente flexible. Vamos a ver que permite manejar la mayor cantidad de variables posibles. Delta P caudal es modular. A medida que podemos incrementar o disminuir el área de filtrado en función de la incorporación o retiro de placas y marcos. Tiene una alta retención de sólidos y concentra un gran área de filtrado en un pequeño volumen. En cuanto a las desventajas, presenta mucho tiempo muerto por la necesidad de limpieza y desarmado y armado de manera manual. Hay distintas variantes que optimizan estos tiempos a través de la automatización, pero aún así son tiempos prolongados. Y los modelos más básicos son intensivos en mano de obra. A medida que nos vayamos alejando de la intensidad de mano de obra, inevitablemente se va a tener que reemplazar con costos de automatización mayores que otros modelos. Entonces, este filtro en particular es el que presenta todo el ciclo completo de filtrado, lavado, eventualmente permite un secado con inyección de aire y luego vaciado, limpieza y armado. Ahora vamos a ver un video que describe con bastante detalle y de manera muy gráfica cómo es el principio de funcionamiento de este tipo de filtros. A filter press is an economic and efficient liquid-solid separation device. At one end of the machine is the feed head containing piping for the slurry delivery. At the other end is the crosshead containing a clamping mechanism. A moving plate clamps the filter plate pack. The plate pack comprises a number of plates forming chambers for solids collection. The plates of the plate pack support a filter media, which may be a woven cloth, felted cloth, coated media, or paper. Slurry is pumped into the chamber against the filter media. Liquid passes through the filter cloth and exits through the filtration ports of the filter plate. The solids collect on the surface of the media within the chambers until the chamber is full. The cake may be washed or blown dry if necessary. Filter cakes are then discharged and the filtration cycle is complete. Micronics filters may be configured for specific plate designs to suit the particular dewatering service required. Plate and frames. A filter cloth, or paper, is draped on the plate and cake is formed within the frame. This type of plate configuration is used for applications requiring paper media or for polishing applications. Recessed plates. Recessed plates, when placed together, form a cavity for cake formation. The one-piece design improves plate strength, allowing higher filtration pressures and automated plate movement. Membrane plates. Membrane filter plates are recessed plates that incorporate an inflatable cavity. They have the added capability to squeeze the formed filter cake in a final dewatering step, resulting in faster and, in some cases, drier filter cakes. Retomando lo que se observa en el video, el principio de operación de este tipo de filtros sería el siguiente. Por lo pronto está compuesto por un cabezal fijo y un cabezal móvil, que es el que tiene la función de mantener compactado y sellado las placas y los marcos para evitar fugas de fluido. Está compuesto por,
en este diseño en particular, placas, que serían las negras, y marcos ubicados de manera alternada, como se veía en este diseño del video. Entonces tenemos una placa maciza de alguna manera, porosa, cuya función es sostener y dar un soporte mecánico a la tela o el medio filtrante, ¿sí?, que está sobre las dos caras de la placa, y alternadamente, como se ve acá, la tela filtrante, la placa, y de ambos lados se colocan marcos cuya función es mantener separadas las placas y dar un espacio para la formación de la torta. Entonces, la suspensión ingresa por el marco, lo llena, y luego, atravesando el medio filtrante, sale a través de la placa y la torta comienza a formarse sobre el medio filtrante, ¿sí? Todo esto se veía con mayor detalle en el video. Lo que se menciona en el video es que tenemos distintos diseños de placas en donde se puede prescindir de los marcos porque la misma placa tiene un diseño cóncavo, ¿sí?, donde la cavidad o el espacio, el hueco que forma el marco, lo forman en esos diseños las mismas placas por esa cavidad que tienen. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. La suspensión siempre ingresa en la cavidad entre dos placas, atraviesa el medio filtrante y sale a través de la placa. Entonces, ahora ampliamos lo que ocurre dentro de los marcos. Vamos a ver otro video y luego retomamos. During filtration, ports in the plates allow slurries to flow in and filtrates to flow out. Slurry is pumped into the unit through its core, where it flows into the space between the plates. Each plate is covered with filter cloth, which serves as a platform for the development of a filter cake. As liquid is pumped in, a cake of material begins to build on the cloth. This cake actually provides the primary filtering, removing smaller and smaller particles as it develops. Typically, the filtrate passes through the cloth and flows toward the corners of the plate, between pips or molded bumps on the surface. Here, it flows through the holes or discharge eyes and out of the unit. Meanwhile, the cake continues to build and fill the cavity between the plates. As it does, the pressure of the incoming slurry increases, forcing additional fluid from the cake. Eventually, no more slurry can be pumped into the unit, and the pressure increases to its maximum, leaving a dry cake between the plates. Bien, como se observa en mayor detalle y como ya adelantamos, entonces el proceso sería de la siguiente manera. La suspensión ingresa, como dijimos, ya sea por el centro o por un extremo, pero independientemente del diseño, lo importante es que la suspensión siempre ingresa a la cavidad, al hueco formado entre dos placas. Al ingresar, la suspensión atraviesa los medios filtrantes que están sobre las caras de las placas y comienzan a formar la torta. Lo que se suele realizar es, en primer lugar, una alimentación a caudal constante. Ese crecimiento de la torta hace que la caída de presión, la resistencia, aumente, generando cada vez un mayor delta P hasta alcanzar un determinado valor máximo en donde se empieza a mantener constante ese delta P y se observa una caída gradual del caudal de filtrado obtenido. También porque aumenta la resistencia de la torta al ir creciendo a medida que se va acumulando sólido sobre el medio filtrante. Entonces, ese sería el proceso de filtrado, ¿sí? Como dijimos, ingresa la suspensión en la cavidad entre dos placas, atraviesa el medio filtrante, se forma la torta y sale. Si tenemos la posibilidad de realizar un lavado, el proceso sería de la siguiente manera. En este caso, el fluido de lavado que se utilice para purificar la torta ahora ingresa por una de las placas, atraviesa la totalidad de la torta y sale por la placa de enfrente. Entonces, observar que en este diseño básico alternadamente se mantiene una de las válvulas de salida abierta, la otra cerrada y la otra abierta. ¿Cuál es la que va a estar cerrada? Bueno, va a ser aquella por donde ingresa el fluido de lavado, atraviesa toda la torta que se había acumulado y sale por la placa opuesta que se encuentra abierta.
Ahora vamos a ver otro video en donde se utiliza un dispositivo transparente para ver cómo en primera instancia se forma la torta, que vamos a observar que se forma desde las placas hacia el centro, y una vez formada la torta se hace un lavado en donde se observa que la circulación es desde un lado hacia el otro atravesando la totalidad de la torta. The slurry is being transferred to a vessel used in Evoqua's lab filter press. This setup represents a full-scale filter press of any size. The clear part represents the chamber between the filter plates. What you see there is what happens inside a filter press. Normally, a pump is used to feed a full-scale filter press. However, in this case, we are using compressed air to feed the slurry. The liquid can pass through the filter cloths, but the solids cannot, so they begin to build up between the plates. The solids are retained on the filter cloths while the clear filtrate is discharged. The buildup of solids on the cloths creates an ever-increasing resistance to flow. As the filter cake forms, the back pressure increases due to this resistance. The formation of the cake here has been sped up to accelerate the process. Actual filtration times will range from minutes to hours and is dependent upon your application and the characteristics of the solids in the slurry. The filter cake can also be washed in the filter press with water or other appropriate liquids to remove unwanted contaminants, such as salts, before the cake is discharged. This is typically performed when the filter cake itself is a product. The wash travels through the filter cake, displacing the liquid that contains the contaminants, which then discharges out of the other side of the filter cake. Bien, entonces, como se vio en el video, el lavado se realiza de punta a punta de la torta. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto va a ser muy importante a tener en cuenta cuando desarrollemos o necesitemos utilizar las expresiones de diseño para este tipo de filtros. Lo que se aprecia es que el área de flujo durante el lavado es la mitad del área de flujo durante el filtrado. Y a su vez, el largo de la torta, el largo del recorrido que tiene que hacer el fluido para atravesar la torta en el lavado es el doble del recorrido que hizo durante el filtrado. Y al mismo tiempo, durante el lavado se observa que se atraviesan 2 veces las resistencias del medio filtrante. ¿Por qué? Porque, como dijimos, ingresa por una placa el fluido de lavado, atraviesa un medio filtrante, luego atraviesa toda la torta y luego vuelve a atravesar otro medio filtrante en el otro extremo. Entonces, el área de lavado es la mitad respecto al área de filtrado. El largo de la torta es el doble en el lavado respecto de la del filtrado. Y en el lavado se atraviesan 2 veces la resistencia del medio filtrante respecto a lo que se realiza en el filtrado. También hay que tener en cuenta que cuando utilicemos o debamos introducir en las expresiones el área de filtrado, va a ser la cantidad de placas multiplicada por 2. Por ejemplo, si yo tengo 1 metro cuadrado por cada placa, y en este caso tengo una placa, 2 placas, 3 placas, media placa de un lado, media placa del otro, tengo 4 placas, cada una de 1 metro cuadrado, el área de filtrado va a ser 8 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque, como dijimos, volvamos para atrás, cada placa tiene una tela filtrante de cada lado. O sea, tiene 2 telas filtrantes. Entonces, en este caso, tenemos una placa, 2 placas, 3 placas, 4 placas, 5 placas, media y media, 6 placas. Suponiendo que fueran de 1 metro cuadrado, el área de filtrado total sería de 12 metros cuadrados. Una vez que se realizó el filtrado y el lavado, se retrae el cabezal móvil, se separan las placas, ya sea manual o automáticamente, y se descarga la torta que se acumuló en el hueco, en la cavidad entre las 2 placas. Luego se procede a la limpieza, nuevamente al armado, y el equipo ya está en condiciones para comenzar una nueva etapa, un nuevo ciclo de filtración. Entonces, repasando, en primer lugar se realiza el filtrado. En general se hace una primera etapa de filtrado a caudal constante hasta que el delta P alcanza un valor máximo. Luego se mantiene ese delta P constante y se observa una caída gradual del caudal. Luego puede haber una etapa de contralavado, eventualmente una etapa de secado inyectando aire comprimido, y luego se procede al reacondicionamiento del filtro a través de un primer vaciado, la limpieza de las placas, rearmado y el
equipo está en condiciones de comenzar a operar nuevamente. Entonces el tiempo completo del ciclo implica el tiempo muerto de acondicionamiento, el tiempo de filtrado a caudal constante, el tiempo de filtrado a delta P constante y finalmente el tiempo de contralavado y eventualmente el tiempo de secado. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo me conviene a mí continuar filtrando a delta P constante y llegar a un determinado punto en donde el caudal sea prácticamente nulo o despreciable? Entonces, ¿cuáles son las tensiones en este caso? Bueno, ¿me conviene limpiar muy rápido para estar lo más cerca posible del caudal alto o me conviene esperar indefinidamente y dejar que se vaya cayendo el caudal hasta que sea prácticamente despreciable para evitar la limpieza? Bueno, entonces ahí evidentemente va a haber un punto de equilibrio en donde se maximice la producción. Eso es lo que denominamos el ciclo óptimo de filtrado. El tiempo de filtrado óptimo que nos permita maximizar la producción. Entonces, a partir de ahora vamos a desarrollar las expresiones que nos permitan predecir cuál es ese tiempo óptimo de filtrado. Entonces, para encontrar el ciclo óptimo de filtrado, vamos a considerar, por un lado, la torta incompresible, simplemente por una simplificación matemática, porque se puede demostrar que el resultado no está afectado por la compresibilidad de la torta, y vamos a despreciar la resistencia del medio filtrante. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el esquema en donde tenemos, como habíamos visto, el tiempo de acondicionamiento o tiempo muerto, una primera etapa a caudal constante y con un delta P creciente, y una segunda etapa a delta P constante con un caudal decreciente, y el tiempo del ciclo completo. Entonces, para la etapa caudal constante, las expresiones son mucho más sencillas porque tenemos una velocidad constante, el volumen de filtrado por área, el V ondita en esa etapa es la velocidad por el tiempo, y recordando o aplicando la expresión que habíamos obtenido general para los filtros y reemplazando estas dos expresiones, llegamos a obtener cuánto vale el delta P en el punto máximo en donde se termina la etapa a caudal constante. Este sería entonces el valor para el delta P en este punto. Ahora pasamos a la segunda etapa a delta P constante. Entonces integramos la expresión para el delta P entre el tiempo inicial, que es cuando inicia esta etapa delta P constante, TR, hasta un tiempo T genérico, y entre la producción inicial, que habíamos dicho que el V ondita era la velocidad por tiempo en ese punto, entre una producción sobre área, un V ondita genérico. Integramos en este lado del término y de este lado tenemos reemplazado el delta P para este punto que es el delta P que se mantiene constante a lo largo de esta etapa de filtrado delta P constante, que es lo que obtuvimos en la filmina anterior. Simplificamos y reordenamos y llegamos a esta expresión para el V ondita al cuadrado. Y definimos una velocidad de producción de filtrado media. ¿Qué sería esto? Bueno, fíjense que está dividida la producción por el tiempo total del ciclo, incluyendo el tiempo muerto en donde en realidad no se está filtrando. Entonces se está promediando la velocidad de producción entre las etapas en donde se obtiene filtrado y el tiempo muerto para sacar cuál es la producción media a lo largo de todo el ciclo. Esta va a ser la expresión que tenemos que maximizar para el ciclo óptimo de filtrado. Entonces reemplazamos el V ondita con la expresión que obtuvimos y elevamos al cuadrado esta producción media, que es la que vamos a derivar e igualar a 0 para obtener el óptimo. El tiempo asterisco en este caso que permita hacer 0 esta derivada va a ser el tiempo de filtración óptimo en el cual se maximiza la producción. Entonces, derivando, igualando a 0, llegamos finalmente a que T asterisco o el tiempo óptimo es igual a TD más TR. TD dijimos que era el tiempo muerto, TR era el tiempo a caudal constante. Entonces, si el tiempo de filtrado es la suma de los tiempos a caudal constante y a delta P constante, TR y TP, y dijimos que el tiempo óptimo de filtrado T asterisco es TD más TR, entonces lo que se desprende de estas dos igualdades es que el tiempo de filtrado TP a delta P constante tiene que ser igual a TD, o lo que es lo mismo, al tiempo de acondicionamiento del filtro.
Entonces, si a mí me lleva media hora desarmar, vaciar el filtro, limpiarlo y volver a armarlo, entonces primero filtro el tiempo que me lleve a alcanzar el delta P máximo admitido por el filtro. Y a partir de ahí voy a filtrar a delta P constante esa misma media hora que a mí me lleva a acondicionar el filtro. En ese punto, entonces, es el óptimo en donde tengo que cortar, desarmar y volver a acondicionar el filtro y volver a empezar. Si cruzo más allá de ese punto, entonces voy a estar perdiendo más caudal del necesario. Si limpio antes, estoy perdiendo tiempo de filtrado por limpiar por demás. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero de forma gráfica. Entonces tenemos graficado en el eje vertical la producción de filtrado por área, P ondita, y en el eje horizontal el tiempo. Entonces tenemos en una primera etapa a caudal constante, a velocidad constante, una recta, ¿sí? Crece linealmente la producción respecto del tiempo con una velocidad constante. Luego, en la etapa a delta P constante, tenemos esta forma de curva que habíamos obtenido anteriormente para la producción B ondita en función de un tiempo genérico que tiene una forma de raíz cuadrada. Y a su vez habíamos definido esta producción media a lo largo de todo el ciclo, que habíamos dicho que era la producción total dividido incluyendo la suma del tiempo muerto más el tiempo de filtración. Entonces, si lo representamos gráficamente, para cualquier punto de producción a un determinado tiempo, tenemos que esta B promedio, esta velocidad de producción promedio, es la pendiente de la recta que corta a la curva en cualquier punto saliendo desde menos TD. ¿Qué es menos TD? El tiempo muerto. Entonces, si nuestro objetivo es maximizar esta velocidad promedio de producción, ¿dónde vamos a obtener esa velocidad promedio de producción máxima? Bueno, cuando la pendiente de la recta, que es la velocidad promedio de producción, sea tangente a la curva de producción. Entonces, el punto en donde la pendiente de esta recta es tangente, estamos en el punto óptimo de filtración. Para este caso, además, se verifica o se observa que en el punto donde se genera la tangencia, se cumple que el tiempo de filtrado a delta P constante es igual al tiempo de acondicionamiento o tiempo muerto TD. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería la aplicación práctica de los conceptos desarrollados vinculados a los principios de funcionamiento del filtro prensa o filtro de placas y marcos. Tenemos una suspensión de carbonato de calcio en agua a 25 grados y desarrollamos una serie de pruebas de laboratorio en un filtro para el cual conocemos el delta P aplicado, conocemos el área del filtro que se utiliza en el laboratorio, conocemos la concentración de la suspensión y necesitamos calcular la resistencia específica de la torta y del medio filtrante en base a datos experimentales en los cuales se midió el volumen de filtrado obtenido a lo largo de distintos tiempos. Y finalmente tenemos información respecto a la densidad del sólido, la densidad de la torta húmeda y una expresión o un valor que relaciona la humedad de la torta versus la torta seca. Para eso lo primero que tenemos que hacer es buscar alguna forma de vincular esos datos con las variables que necesitamos determinar. Arrancamos de la expresión general de filtros, que es aplicable a cualquier tipo de filtro, en donde relacionamos el delta P con la velocidad y las resistencias y el largo de la torta. Entonces también sabemos que la velocidad de filtrado o del fluido a través del lecho o de la torta está expresado como caudal sobre área de filtrado o el caudal como la derivada del volumen de filtrado respecto al tiempo. Y del balance de masa que desarrollamos en estado no estacionario obtuvimos una expresión que nos permite vincular el largo de la torta a lo largo del tiempo con el volumen ondita, que es el volumen de filtrado por área de filtrado. Entonces, reemplazando en la expresión general del delta P, tenemos las dos constantes que necesitamos determinar, que son la resistencia específica de la torta y la resistencia del medio filtrante, y lo que tenemos que ver es cómo hacer para relacionar esas dos constantes con la tabla de valores de volumen de filtrado en función del tiempo. Entonces, el volumen de filtrado lo tenemos en el primer término y dentro de la derivada o la variación del volumen con respecto al tiempo. Y ahí también tenemos la variable tiempo. Entonces lo que podemos hacer es, como lo tenemos definido en diferenciales, y acá tenemos valores discretos,
transformar esos diferenciales en deltas, reordenar y de esta manera, si lo pasamos de este lado y pasamos el delta P dividiendo, obtenemos una funcionalidad tal que si graficamos delta T sobre delta B en función del volumen de filtrado, la pendiente es una constante que tiene incorporada la resistencia específica de la torta y la ordenada al origen es otra constante que tiene incorporada la resistencia del medio. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar o procesar estos datos de tal manera que nos permitan graficarlos con esta funcionalidad, delta T sobre delta B versus volumen. Para eso, entonces, para cada valor de volumen y tiempo, hacemos delta B y delta T, hacemos el cociente entre esos dos valores y como es un intervalo entre dos valores de volumen y yo necesito graficarlo para uno solo, tomamos como referencia el promedio entre estos dos, el punto medio entre estos dos volúmenes para graficar cada uno de estos puntos de delta B y delta T que calculamos. Entonces, si graficamos el delta T sobre delta B versus el volumen promedio para cada punto, obtenemos una recta de la cual podemos obtener la resistencia específica de la torta, de la pendiente y la resistencia del medio de la ordenada al origen. Pero para eso, antes tenemos que determinar el resto de las constantes que están incluidas dentro de esas pendiente y ordenada al origen. Así que para eso arrancamos por la ordenada al origen que tiene incorporadas el área de filtrado y el delta P. Ambos fueron datos brindados porque son variables que se midieron o conocidas en el laboratorio. Tenemos el delta P que se utilizó para todo el proceso de filtrado y tenemos el área de filtración de ese filtro de placas y marcos utilizado en el laboratorio. Esto es igual a la ordenada al origen, entonces de acá con estos datos conocidos podemos despejar el valor de la resistencia del medio. Para la resistencia específica de la torta necesitamos hacer un análisis similar, ya tenemos determinado el área de filtrado y el delta P, lo que nos va a estar faltando es determinar SS y ST, que como vimos en su momento, SS es el volumen de sólidos respecto al volumen de suspensión o metros cúbicos de sólido por metros cúbicos de suspensión y el ST es la fracción volumétrica de sólidos en la torta o metros cúbicos de sólido por metros cúbicos de torta. ¿Eso de dónde lo vamos a obtener? Bueno, lo vamos a obtener trabajando con estos datos que tenemos disponibles y la forma que a mí me parece más práctica y que puede aplicarse para cualquiera sean los datos que tengamos disponibles es saber a dónde quiero llegar y tratar de trabajar con las unidades de tal manera de obtener eso que necesito. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, para obtener el SS, como dijimos, es la fracción volumétrica de sólidos en la suspensión, que son los metros cúbicos de sólido sobre los metros cúbicos de suspensión. Yo tengo que encontrar una relación de estas constantes, de estos datos que tengo disponibles, que me permitan obtener los metros cúbicos de sólido sobre los metros cúbicos de suspensión. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, en este caso lo que puedo hacer es relacionar la concentración de sólidos en la suspensión con la densidad del sólido. Entonces, la concentración de sólidos en la suspensión está expresada en kilos de sólido sobre metros cúbicos de suspensión y la densidad del sólido son kilos de sólido sobre metros cúbicos de sólido. Entonces, se simplifican los kilos de sólido y obtengo entonces de esta relación, las unidades de esta relación van a ser metros cúbicos de sólido sobre metros cúbicos de suspensión, que era lo que necesitábamos obtener, que expresa o representa la fracción volumétrica de sólidos en la suspensión. Para la torta hacemos lo mismo, en este caso lo que tenemos que obtener son los metros cúbicos de sólido por metro cúbico de torta, así es como está definida la fracción volumétrica de sólidos en la torta, y para eso entonces tenemos por un lado la densidad de la torta, tenemos como habíamos dicho, la relación de humedad o kilos de torta húmeda por kilo de torta seca y tenemos la densidad del sólido. Entonces, relacionándolos de esta manera, tenemos que los kilos de torta se van con los kilos de torta seca, si está seca, son sólidos, por lo tanto son los kilos de sólido que se pueden simplificar y finalmente entonces obtenemos la relación de metros cúbicos de sólido por metro cúbico de torta, que era la relación que necesitábamos obtener. Entonces, con esas relaciones obtenemos que la fracción volumétrica de sólidos en la suspensión es de 8,3 por 10 a la menos 3 y la fracción volumétrica de sólidos en la torta es 0,29. Reemplazando, podemos despejar y obtener la constante referida a la resistencia específica de la torta. Entonces, lo que hicimos fue
graficar los datos disponibles de volumen de filtrado versus tiempo y de la ordenada al origen obtener la resistencia del medio y de la pendiente la resistencia específica de la torta. Entonces, ahora lo que hacemos es llevar esa misma suspensión a un filtro industrial que en este caso tiene 20 marcos de 0,873 metros cuadrados cada uno. Vamos a usar el mismo delta P constante que usamos en el laboratorio y como vamos a filtrar la misma torta que hicimos los experimentos en el laboratorio y la misma tela de filtración, tenemos conocidos los valores de la resistencia específica de la torta y la resistencia del medio filtrante, y lo que necesitamos es calcular el tiempo necesario para obtener 3,37 metros cúbicos de filtrado. Entonces, para eso volvemos a la expresión general de filtros, donde ya reemplazamos el L y la velocidad. Volvemos a la expresión diferencial, despejamos diferencial tiempo de un lado, diferencial volumen del otro, integramos entre tiempo cero y un tiempo final o de filtrado y un volumen cero y el volumen de filtrado deseado, en donde en este caso lo único que va a cambiar respecto a los datos que hicimos para la prueba en el laboratorio o los ensayos en el laboratorio es el área de filtrado. ¿Cuál va a ser el área de filtrado en este caso? Bueno, para eso sabemos que tenemos 20 marcos con un área de 0,873 metros cuadrados cada uno. Como vimos en la explicación del principio de funcionamiento, en cada marco se forman dos tortas, una de cada lado, o sobre cada placa, lo mismo, se forman dos tortas. Entonces el área de filtrado va a ser el doble que el área de los marcos. Entonces el área total de filtrado va a ser 2 por el número de placas o marcos, que es lo mismo, como ya vimos, por el área de cada placa o cada marco, lo cual nos da un área de filtrado de 33,5, casi 33 metros cuadrados y medio. Reemplazando en la expresión y conocidos todos los datos, finalmente se obtiene que el tiempo requerido para filtrar 3,37 metros cúbicos son 87 segundos. Y por último, una vez que filtramos el volumen deseado, vamos a lavar esa torta con el 10% del volumen de filtrado. Lo que necesitamos calcular es el tiempo requerido para ese lavado y el tiempo total del ciclo, suponiendo que el reacondicionamiento lleva 20 minutos. En este caso, volvemos a la expresión general para los filtros, en donde el área de lavado, como vimos en el principio de funcionamiento, va a ser la mitad que el área definida para el filtrado. Sabemos que a lo largo del lavado se atraviesan 2 veces los medios filtrantes, por lo tanto la resistencia del medio va a ser el doble que la resistencia del medio utilizada para el filtrado. Y por último sabemos que durante el lavado no se agregan sólidos a la torta, por lo que se mantiene constante e igual al largo que se formó durante el filtrado. ¿Que cuánto fue? Bueno, reemplazando con los valores del volumen de filtrado y el área de filtrado, el largo de la torta que se obtiene o que se forma sobre cada una de los medios filtrantes o sobre cada una de las placas es de 0,03 metros, pero como vimos, durante el lavado se atraviesan 2 largos de torta, por lo tanto el largo a incluir en esta expresión es el doble, 0,06. Entonces tenemos un 2, otro 2 que salen como factor común y otro 2 que estaba dividiendo que queda multiplicando, entonces nos queda 4 veces e integrando obtenemos que el tiempo para lavar con el 10% de volumen que se filtró es de casi 58 segundos. Y finalmente, sumando el tiempo de filtrado más el tiempo de lavado más los 20 minutos de acondicionamiento, el ciclo completo insume 22,4 minutos. Entonces, con esto vimos cómo sería aplicar la expresión general de filtros para el caso particular de un filtro prensa con sus características propias de funcionamiento. Entonces, de lo que teníamos previsto como alcance de este video, ya vimos cómo funciona el filtro prensa y cómo determinar el ciclo óptimo de filtrado para una operación por cargas. Lo que nos queda finalmente es ver un diseño de filtro, el filtro rotativo, que opera de manera continua.